Hola, saludos amigos, bienvenidos a mi canal. Durante los últimos miles de años, la historia de la humanidad ha estado marcada por los enfrentamientos habidos entre dos grandes órdenes secretas, la Hermandad del Dragón Blanco, nacida en el continente de Mu, y la Hermandad del Dragón Negro, de origen atlante. Antes de que Mu desapareciera en una batalla sin precedentes, el antiguo conocimiento fue preservado, archivado en un enorme disco de oro y ocultado en América, en un área montañosa de la selva de Perú, en una ciudad subterránea situada bajo la meseta de Pantiacoya, cerca del Manu, en Madre de Dios. Por este motivo, los miembros de la Hermandad del Dragón Blanco, es decir, los custodios del disco solar, son conocidos por los nativos de Perú como los guardianes primeros y considerados los fundadores del Parque Nacional del Man. Ellos custodian los anales de su antigua cultura ya desaparecida en esa ciudad subterránea, la cual también es conocida como Paititi o El Dorado. En un momento dado, los guardianes primeros decidieron salir a la superficie para crear en ella su imperio solar. Conocidos como Incas, primero iniciaron una expedición que se internó en la selva de Madre de Dios, construyendo un camino ancho y empedrado que conducía hasta la ciudad de Cusco. Esto permitió la circulación de ingentes cantidades de oro, incluido el gran disco solar, el cual salió de Paititi y con el que decoraron Coricancha. Los incas también construyeron un segundo camino que unió Paititi con Machu Picchu y un tercero que conducía hasta Cajamarca, en Quito. Fue de esta manera como el antiguo conocimiento de Mu volvió a brillar en la superficie, y esto de la mano de los sacerdotes incas. Esto fue así hasta el siglo XVI, cuando Atahualpa fue asesinado. Entonces la nobleza inca ordenó que todo el tesoro del imperio fuera trasladado de regreso a Paititi. Poco a poco a ese lugar perdido en medio de la selva fueron llegando desde todos los puntos del imperio, y a modo de éxodo los incas que una vez salieron de la ciudad subterránea, y para que no se extraviaran en la selva fueron guiados por las pintadas que había en las rocas, las cuales les indicaban la dirección que debían seguir. Quien se encargó de poner a buen recaudo el disco solar y los demás pergaminos de conocimiento fue Aramumuru, quien por este motivo fue conocido como el guardián de los pergaminos del conocimiento. A partir de entonces, Paititi pasó a convertirse en la residencia oficial donde el Inca emperador seguía gobernando a su gente, preservando su legado depositado en el disco solar, un legado muy codiciado por los miembros de la Hermandad del Dragón Negro. Para comprender cómo la Hermandad del Dragón Negro consiguió robar el disco solar y todo el tesoro de los incas, porque lo robó, nos tenemos que remontar al siglo XVI a Japón, cuando los samuráis comenzaron a gozar de fama y prestigio entre su gente, porque ellos velaban por la seguridad de la comunidad. Pero a partir del siglo XIX comenzaron a organizarse en bandas criminales, pasando a llamarse yakuza y representando desde entonces el crimen organizado. A principios del siglo XX, el samurái Mitsuru Toyama, junto a otros samuráis, fundó la Sociedad del Océano Negro, y esto lo hizo con el objetivo de convertir a Japón en una potencia imperialista que dominara todo el continente asiático. De hecho, el nombre de Océano Negro designa los tres pasos que unen Japón, China y Corea. De esta orden nació en 1901 la Sociedad del Dragón Negro, también conocida como Sociedad del Río Amur, un río que también se llama Río del Dragón Negro. A esta orden perteneció un gran número de ministros de gobierno, miembros del parlamento, militares y altos oficiales, así como renombrados profesionales, convirtiéndose en una de las sociedades secretas más importantes e influyentes de Japón. A partir de la década de los 30, la Sociedad del Dragón Negro comenzó a expandir sus actividades a otros países, desarrollando una vasta red de espías, agentes y civiles de apoyo, cuyo trabajo consistía en recabar información y recursos que favorecieran las políticas expansionistas niponas. Aunque en el año 1942 agentes del FBI arrestaron a varios miembros de la Sociedad del Dragón Negro en el Valle de San Joaquín, en California, tras la capitulación de Japón en agosto de 1945, el general MacArthur permitió que los yakuza continuaran operando en alianza con los servicios secretos estadounidenses. Es decir, los principales yakuza se convirtieron en agentes secretos del gobierno de los Estados Unidos, expandiendo sus tentáculos por buena parte de América.
Fue así como la Hermandad del Dragón Negro llegó a Perú de la mano de Alberto Fujimori, también conocido como el último samurái. A principios de los 90, Alberto Fujimori llegó al poder en Perú y junto a las Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado que abolió la Constitución, cerrando el Congreso e interviniendo el Palacio de Justicia. Él fue el encargado de gobernar unas tierras que eran habitadas por los miembros de la Hermandad del Dragón Blanco, los poseedores del disco solar. Que consiguieron robarlo es algo que corroboró y denunció el ex párroco de Lares en Cusco, Juan Carlos Polentini. Cuando ejercía como párroco, Polentini pudo recorrer los caminos de los incas y hasta localizar las coordenadas exactas de la entrada a Paititi, porque esa zona se hallaba dentro de su jurisdicción parroquial. Tan sorprendido se quedó de ese descubrimiento que pensó que esta historia debía ver la luz, por lo que entregó a Alberto Fujimori toda la información de la que disponía, incluidas las coordenadas que situaba con exactitud la entrada a la ciudad subterránea. Y esto lo hizo con el objetivo de que Fujimori llevara a cabo una expedición oficial al lugar. Pero lo que realmente hizo el último samurái fue utilizar esa información para saquear la ciudad subterránea de los incas. Tras una ardua investigación, Polentini publicó en el año 1999 el libro titulado El Paititi, el Padre Otorongo, donde reveló el hallazgo de la ciudad perdida de los incas y cómo ésta había sido saqueada y su contenido llevado a Japón. Él culpó a Fujimori y a su mano derecha Vladimiro Montesinos no solo de haber robado el tesoro escondido por los incas, sino también de haber destruido toda la herencia histórica dejada por nuestros antepasados. El saqueo se produjo en el año 2000 cuando muchos helicópteros fueron vistos sobrevolando la meseta de Pantiacoya. Uno de los pilotos que formó parte de este operativo desveló 2 años después que fueron 5 los helicópteros encargados de robar el oro del Paititi, saliendo desde ese lugar en línea recta por Ica y llegando hasta un barco que los conducía a Japón. Todo esto se llevó a cabo en una operación que duró 9 meses. El mismo año del saqueo, es decir, en el año 2000, Alberto Fujimori fue reelegido en las urnas bajo claras evidencias de fraude, una situación que se agravó con el descubrimiento de las corruptelas de su mano derecha, Vladimiro Montesinos, con acusaciones de blanqueo de dinero, narcotráfico, contrabando de armas y asesinato. Con el tiempo, la imagen de Alberto Fujimori se vio afectada mientras los fiscales anunciaban que investigarían las sospechas de blanqueo de capitales y otras irregularidades producidas en su campaña electoral. Aunque Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel por diferentes delitos, sin embargo, continuó manejando las riendas de Perú a través de su primogénita Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El mismo año en el que se produjo el robo del tesoro inca, un medio limeño aseguró que la por entonces primera dama, Keiko Fujimori, se había comprado una finca en la sierra de Ica, a la cual tan solo se podía acceder en helicóptero. Esta noticia fue la que hizo reflexionar a Juan Carlos Polentini, quien cuando regresó al Paititi se quedó impactado por lo que descubrió. La entrada a la ciudad subterránea había sido saqueada con explosivos. Una roca que la cubría, la cual medía unos 2,5 metros de alto por 1,5 de diámetro, sencillamente ya no existía, había sido dinamitada. También habían borrado un precioso mural que reflejaba el éxodo que el pueblo inca había llevado a cabo tras la muerte de Atahualpa. Lo habían borrado absolutamente todo. En el año 2003, Polentini denunció el robo en la segunda edición de su libro y como prueba adjuntó unas fotografías asegurando que el oro extraído ascendía a unas 2.000 toneladas y que se trataba del más grande saqueo que jamás se había llevado a cabo en Perú. Este fue el legado de Alberto Fujimori, el cual siempre estuvo marcado por aspectos negativos, considerándose uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país, algo que heredó su hija Keiko, convertida en primera dama en 1994. Fue así como Keiko comenzó a postularse para la presidencia de la República con el objetivo de que algún día pudiera relevar a su padre. No resulta extraño que en el año 2018 fuera detenida por cargos de lavado de activos, financiación irregular en sus campañas electorales y escándalos de corrupción, siendo liberada a finales de 2019. De hecho, la orden de detención señalaba que ella lideraba una organización criminal.
Como yakuza que es, Keiko lidera un grupo de sicarios que opera de forma maquiavélica, dando órdenes de explotar coches bomba, matando a la gente y llevando a cabo amenazadoras pintadas en las paredes, las cuales anuncian que el comunismo y el marxismo gobernarán, trayendo la pobreza a Perú. Ella también es la cabeza de un cártel de narcotráfico, el cual se haya conectado con Colombia y con Estados Unidos, porque saquear Paititi les permitió tener acceso a los túneles subterráneos que conectan diferentes países, lugares por donde se puede traficar con todo sin que nadie se entere. Es evidente que Keiko odia a las tribus indígenas y a los pobladores descendientes de los incas. Pero aunque es racista y cruel como su padre, los principales medios de comunicación peruanos están a su merced, alabando todas sus acciones y las de su partido, las de sus allegados y otros políticos mafiosos. Sin embargo, es evidente que ha fracasado, porque aunque pretendía ganar de nuevo la presidencia en junio de 2021, sin embargo esta vez las urnas no han estado de su lado, aunque por un mínimo margen. Por este motivo llegó a la Audiencia Nacional para pedir al presidente que solicitara una auditoría internacional, alegando irregularidades en el escrutinio, empeñada en impugnar decenas de mesas de votación con denuncias de fraude para así poder cambiar la balanza a su favor. Claro, en caso de haber ganado estos comicios, el proceso judicial en su contra se había aplazado al menos hasta terminar su mandato. Pero el día 28 de junio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú rechazó los expedientes de impugnación de los votos al considerar infundados los pedidos, ya que ningún observador electoral encontró indicios de irregularidades. Mientras, Keiko Fujimori continúa siendo investigada y el fiscal le pide 30 años de cárcel, lo que significa que tarde o temprano volverá al lugar del que nunca debió salir, o sea, la cárcel. Esto supone una nueva derrota no solo para Keiko y para su padre, sino para la hermandad del dragón negro. Hasta pronto, amigos.